Continuamos con la serie de videos. Problema número 3, hallar las corrientes de malla I1, I2 e I3 y realizar el balance de potencia correspondiente. Bueno, estamos en la serie de videos de análisis de circuitos con fuentes de corriente. Bueno, recapitulando todo lo que hemos hecho hasta el momento, vamos a la parte inicial en que tenemos dos casos en la situación de la presencia de una fuente de corriente, ¿sí? En este caso tenemos una fuente de corriente que se encuentra compartida entre dos mallas. Acá está mi circuito. La fuente de 3 A está compartida entre la malla 2 y la malla 3. Se procede por pasos. Paso 1. Se dibuja una supermalla excluyendo la fuente de corriente y cualesquiera elementos conectados en serie con ella. ¿Sí? Esta supermalla de color rojo no está analizando la fuente de corriente, ¿sí? Solo está analizando, fíjense, la resistencia de 4, resistencia de 8, resistencia de 6, resistencia de 5, ¿sí? Básicamente los únicos elementos. Y analizamos esa trayectoria de caída de tensión. Vamos a empezar por el elemento de 4 ohmios, ¿sí? I2 tiene este sentido, I1 tiene este sentido, por lo tanto, por la convención que hemos adoptado anteriormente, sentidos iguales al sentido de análisis es negativo y sentidos contrarios, que es el caso de I1, al sentido de análisis es positivo. Recordar, por lo tanto va a ser menos, porque menos 4 y 2, ¿por qué menos? Porque comparte sentido con el sentido de análisis. Más 4 y 1, luego aparece la resistencia de 8, menos 8 y 3, más 8 y 1, más, bueno, aparece la resistencia de 6 ohmios, menos 6 y 3, y la resistencia de 5 ohmios, menos 5 y 2, todo igual a 0. Factorizando, ordenando, tengo la ecuación número 1. Paso 2. Se obtiene una ecuación en función de la fuente de corriente y las mallas en las que se encuentra compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente I2 va de arriba hacia abajo y la corriente I3 va de abajo hacia arriba, ¿sí? La fuente de corriente comparte sentido con la corriente de malla I3, por lo tanto, en forma algebraica, la fuente de corriente 3 es igual a I3 menos I2, y acá está, I3 menos I2. Esta es la ecuación número 2. Paso número 3. Se analiza una o más mallas dependiendo de la cantidad de ecuaciones que necesita el circuito para resolverse, y se debe escoger una malla que no contenga la fuente de corriente. Bien, este circuito necesita un sistema 3×3, ¿sí? Porque son 3 mallas. Tenemos una ecuación, 2 ecuaciones y me falta obtener una ecuación. Por lo tanto, analizo la malla 1, porque en la malla 1 no se encuentra la fuente de corriente, ¿sí? La malla 1 presenta esta trayectoria de caídas de tensión que es igual a la corriente I1, o sea, en sentido, y digo 50 voltios, 2 más 8 más 4, 14, menos 14 y 1, más 8 y 3, más 4 y 2. Bueno, se preguntarán por qué he obtenido esta parte de forma directa. Vamos a hacerlo por pasos, solo por esta vez. Esta es la trayectoria de las caídas de tensión, igual a la trayectoria de la corriente de malla I1. La trayectoria va de menos a más en la fuente de voltaje, por lo tanto es positivo, positivo 50. Por acá circula la corriente I1, por acá la corriente I1 y por acá la corriente I1. En estos tres elementos circula la corriente I1 que tiene el mismo sentido que mi sentido de análisis, por lo tanto va a ser negativo, negativo 2 y 1, negativo 8 y 1, negativo 4 y 1, negativo 14 y 1. Vamos al siguiente análisis. Bueno, lo he borrado mi sentido de análisis, perdón, acá está. Vamos al elemento de la resistencia de 8 ohmios. Ya hemos analizado la corriente I1, analizamos ahora la corriente I3, ¿sí? Esta corriente I3 está en sentido contrario al sentido de análisis en color verde, por lo tanto es positivo 8 y 3.
Y el último elemento que me queda analizar es el elemento de 4. Ya está analizado con la corriente I1. Nos falta analizar con la corriente I2. La corriente I2 está en sentido contrario al sentido de análisis de color verde. Por lo tanto va a ser positivo, ¿qué valor? 4I2. Todo igual a 0. ¿Sí? Ordenando me da la ecuación número 3. Tengo un sistema 3×3. Es un sistema consistente. Se puede obtener los valores de las incógnitas. Y 1 me da 6.730, y 2 1.685, y 3 igual a 4.685 amperes. ¿Sí? Y fíjense, para realizar el balance de potencia, yo conozco las corrientes de malla. Esta corriente circula acá, esta corriente de rama la puedo obtener en función de las corrientes de malla, y la corriente que circula acá también la puedo obtener. La corriente que circula por la fuente de 50 voltios es la corriente de malla I1, se puede obtener. El único elemento en conflicto es la fuente de corriente, que se presenta una caída Vx, ¿sí? Y la única forma de obtener ese valor es realizando el análisis por corrientes de malla, tanto de la malla 2 o de la malla 3. Por facilidad yo he escogido la malla 3. ¿Sí? Vamos a analizar. La malla 3 se presenta esta trayectoria de caída de tensión. ¿Sí? Por lo tanto analizamos. Esta trayectoria va de menos a más en esta caída de tensión, por lo tanto es positivo. ¿Sí? Circulamos por el elemento de 8 que presenta las corrientes I1 y 3. I1 en este sentido y 3 en el sentido contrario. Con I1 está en sentido contrario al sentido de análisis, ¿sí? Por lo tanto va a ser positivo 8 y 1. Con I3 tiene el mismo sentido de circulación, por lo tanto va a ser negativo 8 y 3. Después analizamos el elemento de la resistencia de 6 ohmios. El único elemento, la única corriente que circula es la corriente I3, ¿sí? Que comparte sentido con mi sentido de análisis. Va a ser negativo, menos 6 y 3, todo igual a 0. Tenemos todos los valores de corrientes I1 y 3, simplemente despejamos el valor de Vx, que es igual a 11.75 voltios. Y nuevamente se asume la polaridad de Vx más menos por notación, asumiendo que suministra potencia. También se puede obtener la misma respuesta de Vx si analizábamos la malla 2, ¿sí? Eso se los dejo a criterio de ustedes. Para demostrar pueden trabajar analizando la malla 2. Ya tenemos todos los elementos necesarios para realizar el balance de potencia, ¿sí? Y bien, vamos al primer elemento, que sería la resistencia de 2 ohmios, un elemento pasivo que siempre va a consumir potencia. Cualquier elemento pasivo siempre va a consumir potencia. Bueno, la resistencia de 2 ohmios, que es esta de acá, circula por dicha resistencia solamente la corriente I1, ¿sí? La formulita I1 al cuadrado por R, I1 es 6.73 al cuadrado por 2, me da 90.586 vatios. Vamos al siguiente elemento. La resistencia de 4 ohmios. Por esta resistencia circula tanto la corriente de malla I1 y la corriente de malla I2. ¿Cómo obtengo la corriente de rama? Simplemente veo cuál de los dos es mayor. Si I1 es mayor que I2. Vamos a ver cuál es mayor. I1 efectivamente es mayor que I2. Por lo tanto, el sentido de la corriente en esa rama va a ser predominantemente por el sentido de la corriente I1. Así, ¿no? Una corriente de rama en ese sentido. ¿De qué valor? La resta algebraica I1 menos I2. Y acá está. La potencia va a ser igual a I1 menos I2 al cuadrado por el valor de la resistencia. La diferencia la he hecho directamente, me da 5.045 al cuadrado por 4. La potencia me da 101.808 vatios. Vamos a analizar el siguiente elemento, la resistencia de 8 ohmios, compartida entre la malla 1 y la malla 3. ¿Qué corriente circula por dicha rama? Vamos a ver. Acá efectivamente I1 es mayor
es mayor a I3, por lo tanto la corriente que circula va a tener un sentido igual a de la corriente mayor, a de la corriente I1, por lo tanto va a ser esa corriente I1 menos I3. Y acá está, la potencia en esa resistencia va a ser igual a I1 menos I3 al cuadrado por el valor de la resistencia. La diferencia entre I1 e I3 es 2.045, todo al cuadrado por 8 me da 33.456 vatios. Vamos al siguiente elemento de análisis, la resistencia de 5 ohmios. Por esta resistencia solo circula la corriente de malla I2. La potencia será I2 al cuadrado por R, me da 14.196 vatios. Y el último elemento de análisis, la resistencia de 6 ohmios, lo mismo, ¿no? Por esta resistencia solo circula la corriente de malla I3. La potencia va a ser I3 al cuadrado por R igual a I3 al cuadrado por 6 me da 131.695 vatios. Elementos activos. En este caso analizamos primero la fuente de voltaje. La fuente de voltaje de 50 voltios, por ella circula una corriente I1, ¿sí? En este sentido. Por convención sabemos que si la corriente va de menos a más es una fuente que suministra potencia, ¿sí? ¿Qué valor? V por la corriente que circula. V es 50 voltios por la corriente I1, I1 6.730, la respuesta me da 336.50 vatios. Obviamente es potencia suministrada por la notación que hemos mencionado. Analizamos la fuente de corriente de 3 amperes, sabiendo que su caída de tensión es Vx. Y recordando, ¿no? La corriente va de menos a más, por lo tanto, dicha fuente suministra potencia. ¿Qué valor? El valor de Vx, la caída entre sus terminales, 11.75 por el valor de la fuente de corriente, por 3, ¿sí? Me da 35.25 vatios. Sumo potencias suministradas, me da 371.750. Sumo potencias consumidas, me da 371.741 vatios. Se puede decir que aproximadamente la diferencia de ambos es 0, ¿sí? Bueno, no la diferencia, la suma, ¿no? Sabiendo que la potencia suministrada siempre es negativa. Acá sería 371.741 vatios, la potencia consumida más potencia suministrada menos 371.75. Un error del segundo decimal, ¿no? No es muy significativo, pero ahí está, es aproximadamente igual a 0. Como una forma de practicar al que está viendo este video, voy a resolver este problema. Simplemente es el mismo del anterior, solo que se conecta en serie a la fuente de corriente una resistencia de 3 ohmios. La respuesta acá, para guiarse, decimos que la sumatoria de la potencia consumida es 398 y la potencia suministrada es 398.75. Casi similares los valores, ¿no? Solo considero que el único valor que cambiaría acá sería Vx, ¿sí? Y la potencia consumida por dicha resistencia.